Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro aquí en Canal 10. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Qué placer. Vamos a tener un entrevistado que habla y bien del producto emblema del Uruguay. Vamos a hablar de algo histórico para nuestro país, de la exportación de carne. Y del novillo tipo. Exactamente. Nos va a acompañar el doctor Pablo Caputi. Vamos a compartir ya el perfil que ha elaborado Manuel García Pintos. ¿Cómo no? En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. Pablo Caputi Aguirre es doctor en Economía e ingeniero agrónomo. Desde 2008 trabaja en INAC y actualmente es gerente de Estrategia e Innovación. Nació el 9 de marzo de 1964. Es el último de 7 hermanos. Creció en La Blanqueada, fue a la escuela y al liceo público. Entró en la Facultad de Agronomía en el 83 y además de alumno fue consejero estudiantil y profesor luego de concursar por un cargo en 1987. Se fue a Brasil a hacer una maestría en Economía Agrícola y un doctorado en Economía en la Facultad de Río Grande del Sur. Volvió de Brasil en 1995 y trabajó en la Facultad de Agronomía como profesor de Estadística. Desde 1998 estuvo en la Universidad Hort como profesor y catedrático, primero de métodos cuantitativos y luego de agronegocios. Todavía está en actividad como profesor, catedrático de agronegocios y coordinador de un posgrado en agronegocios. Caputi se desempeña también como consultor internacional para diversos organismos y es director honorario de la ANI. Está casado con Ana Celina González, a quien conoció en la Facultad de Agronomía y con quien tiene 2 hijos. Le gusta jugar al fútbol, tocar la guitarra, es un gran lector y un futuro escritor. Bueno, tal como decía el perfil elaborado por Manuela García Pintos, acá estamos con Pablo Caputi. Tiene fama de pizarrero en el fútbol. Sí, y de Peñarol, ¿no? Bueno, yo no digo. Bueno, no, iba a pero entrar a está en fondo. el perfil. Bienvenido, Pablo. Buen día. Gracias por muchas estar. Gracias, un gusto estar acá con ustedes. Rompamos el fuego. ¿Cómo ves el momento ganadero del año? ¿Cómo analizás este año vos para el sector ganadero en Uruguay? Bueno, yo creo que en Uruguay hablar de la ganadería es hablar de cómo le va la economía al país. Como casi ningún país del mundo, cómo le va la ganadería es cómo le va el país. Uruguay este año tiene un crecimiento muy alto, cercano al 5%. Eso es raro en el mundo, en un mundo que se está enfriando y el año que viene también. Y lo que ha pasado con la ganadería es que tuvimos unos precios extraordinariamente altos y que después tiende a corregir, digamos, ¿no? Hace un mes estábamos con la relación hacienda-exportación cercana a 0,95, que es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio desde el 2005 hasta ahora, es decir, 17 años. Y en octubre estábamos en cerca de 0,95, es decir, lógico, ese momento fue luego de una caída muy fuerte que habíamos estado muy alto, ¿no? Entonces, el ganadero sabe que estas cosas también, lo que rápido sube, a veces rápido ajusta, pero la fortaleza estructural está ahí y los precios lo demuestran, ¿no? Pablo, y ese primer semestre, para dividir el año en 2 partes, con los valores históricamente altos, el novillo que superó los $5, Uruguay con un precio que estuvo más alto incluso que Australia, Estados Unidos, ¿eso es algo coyuntural o es lógico o es, digamos, o hay elementos estructurales para que Uruguay pueda estar con estos niveles de precios similares o mejores que una Australia o con Estados Unidos? Ahí hay que tener una cuestión bastante clara, ¿no? La gente piensa en el riesgo cuando baja los precios. Para mí el riesgo es cuando sube, porque todo lo que sube va a bajar. Entonces, si cuando sube tú haces las cuentas como que eso se va a mantener alto, incurrís en costos y pensás que esa realidad vino para siempre, estás en problemas, ¿no? Sobre todo cuando los movimientos son muy abruptos de precios. Entonces, cuando los precios empezaron a superar, como que le perdemos el respeto a las cifras, ¿no? Uno decía $4 la hacienda es un valor interesante, $4.50 es un valor respetable. Cuando empieza a pasar de $5, por supuesto que la gente tiene que vender, hacer su dinero, fantástico, pero lo que no puedes hacer es
hacer la cuenta que esos $5 van a estar para siempre, ¿no? Porque eso se ajusta. Y por eso citábamos la relación hacienda-exportación, porque también la tonelada por encima de los $5.000. Llegaste a hablar del 5x5 en vez del 4x4. Bueno, el 5x5 lo decíamos. Nosotros, esto no es la tabla como en la escuela, es decir, pasamos del 4x4 al 5x5, ahora viene el 6x6. No es tan sencillo. Sostener el 5x5 sabíamos que era... Expliquémosle a la teleaudiencia, por favor, el 5x5 que hay gente que... El 4x4 lo usamos hace muchísimo tiempo, cuando la gente hablaba de las 4x4 y la tracción. Uruguay podía ser un exportador de 400.000 toneladas de carne de bovina, equivalente peso canal, y venderla a $4.000. Durante un tiempo fue un sueño eso, porque esos eran 1.600 millones de dólares que nos hace en el mundo ser alguien respetado. Y decíamos, en el corto plazo el 4x4, ¿por qué no soñar en el mediano plazo? Soñar en el mediano plazo con 5x5, es decir, 500.000 toneladas de carne, medio millón de toneladas, que nos hace cuando viajamos por el mundo y Uruguay se presenta y dice, nosotros somos un exportador de medio millón de toneladas de este tipo de carne, ¿no? Razas británicas y sus cruzas, con esta calidad, nos abren la puerta y nos dicen, acá viene Uruguay, a $5.000. Pero esa era una meta que teníamos como a mediano plazo. Lo que nos sorprendió fue que una coyuntura nos adelantó todo. Y como nosotros tenemos la colocación en China, bueno, China también se mueve muy rápidamente. Este porcentaje de China hoy, de la participación de China, ¿es una debilidad para Uruguay, este nivel de dependencia de China? Es la vieja historia que venimos desde la salida de la aftosa con Estados Unidos, Rusia, China. Es decir, siempre nosotros tuvimos un gran mercado que absorbía el volumen fundamental. Primero fue Estados Unidos, después fue Rusia y ahora es China. Y seguro, ¿cómo decirle? Recuerdo a Martín Seco diciendo acá mismo, ¿cómo decirle a alguien que no haga ese negocio? Claro. Por supuesto que lo vas a hacer. Ahora, tener una colocación de más del 50% en un solo destino es preocupante. Y por eso Uruguay tiene una estrategia de diversificación. Pero les hago una referencia fundamental. Es cierto, depender tanto de China sería un problema. Ahora, ¿ustedes se imaginan si ese 50% hoy lo tuviéramos colocado en Rusia? Como alguna vez lo tuvimos. Sí. ¿Cómo nos habría afectado la guerra de Rusia? ¿Qué estaríamos diciendo ahora? Piensen en Paraguay, que tenía en Rusia como un cliente interesante, ¿no? Entonces sí es cierto, la dependencia de China no es lo ideal, pero China es un tremendo mercado, ¿no? Y no hay muchas, perdona Pablo, no hay muchas opciones tampoco. Si bien tenés Japón, tenés un arancel del 38%, tenés Corea del Sur, un arancel de casi un 40% también, o sea. Y con China nosotros colocamos todos los demás productos, también lo dijo Martín acá, ¿no? China no es solo la carne vacuna, son todas las menudencias, ¿no? Entonces el tema con China, a mí me preocupa mucho más no tener plan B para las menudencias y sus productos, porque realmente los paga muy bien, que propiamente la carne vacuna, que en el fondo hay algún equilibrio y hay algún otro mercado, seguro. Entrar a Estados Unidos hay que pagar un arancel importante. Sobre China, déjame que entremos en el próximo bloque. Me gustaría que hagas la definición de por qué para vos Uruguay no es un país chico. Bueno, yo insisto mucho con eso porque, como le dicen a alguien, no es que sos narigón, es que tenés la cara muy atrás, ¿no? Siempre depende de cómo se vea. Yo creo que Uruguay el problema es la comparación permanente con Argentina y con Brasil, ¿sí? Nosotros podríamos haber sido una provincia argentina o un estado brasilero y nos veríamos como grande, no tendríamos esta soberanía, ¿no? No tendríamos esta libertad, no estaríamos en estos problemas políticos que tienen los países de la región. ¿Por qué Uruguay no es un país chico geográficamente? Si yo pongo Uruguay y voy a empezar países que algunos de ellos estuvimos juntos viajando y los conocimos, en Montevideo entra Singapur entero. Pongo a Singapur allí. Y después digo, bueno, voy para el este y voy a colocar un país interesante en lo tecnológico, el Estado de Israel. Me ocupa Canelones, un poco de Maldonado, un poquito de Rocha. Para el otro lado voy a ubicar otro país portuario y logístico que a mí me fascina, que es Holanda. Lo coloco ahí, entra en Colonia y ocupa otro pedazo un poco más arriba. Me toca Soriano, algo de Río Negro. Después me queda todo un gran centro para ser un gran país agrícola. Y ahí pongo Irlanda entero. Y me sobra vuelto para colocar a Suiza en algún pedacito. En ninguno de esos países que estuve, jamás nunca me dijeron como carta de presentación, hola, soy de un país pequeño. Claro.
Lo que sí somos despoblado, porque somos 4 millones de personas y en todos estos países, si yo lo sumo, entran 50 millones de personas. Vamos a seguir conversando con Pablo Caputi. Hacemos una pausa, Pablo, si te parece. Y entramos a China. Y entremos en el tema China enseguida, aquí en Hablemos de Agro. Tras las lluvias, el mercado ganadero empieza a dar señales de recuperación con cambios en la tendencia y una valorización en prácticamente todas las categorías. El novillo se maneja en el eje de los $3.50 y las vacas a $3.30. Esta semana también hubo una buena noticia en el mercado lanero internacional con una suba de 27 centavos. A modo de referencia, la lana de menos de 20 micras se maneja en el entorno de los $6. Con Zambrano mantenemos viva la tradición. Nuevo concurso fotográfico. ¿Qué buscamos? Representar el espíritu de nuestra labor. El campo, sus paisajes, sus animales, toros, vacas, caballos, ovejas, ganado general, todas las razas. Los paisajes y el trabajo de campo. Mostremos juntos el campo, las tradiciones y su grandeza. Consúltenos www.zambrano.com.uy. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto? Llega este 24 y 25 de noviembre a Pantalla Uruguay, el remate 249 y una nueva ganadera Hereford. Inscriba ahora su ganado, ya estamos certificando. Recuerde, con Premartillo solicita su adelanto de manera ágil y rápida. Hay que estar todo ganado cuando remata Pantalla Uruguay. Pantalla Uruguay, todo ganado. Amanece y nos encuentra codo a codo en la tarea por los sueños compartidos que aún nos quedan por cumplir, trabajando con confianza forjaremos la esperanza, siempre juntos, paso a paso, construyendo el porvenir. Somos gente de trabajo, compromiso que nos une, conquistando la confianza, calidad, calidad. Laboratorios Microsules. La confianza se conquista con calidad certificada. Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para.
campo no para. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permite estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Más remates, mejores negocios. Esta primavera, el mejor precio para su ganado está en Plaza Rural. El remate 258 de los días 22 y 23 de noviembre con Plaza Bradford. Plaza Rural, primera pantalla ganadera en ser neutral en carbono. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Comenzamos el segundo bloque de Hablemos de Agro, estamos conversando con Pablo Caputi. Pablo, hablemos un poco de China. La competencia de Brasil, por ejemplo. Hoy hablábamos un poco de picos de precios, de valores de Uruguay que llegaron en este año a superar a Australia y a Estados Unidos. La referencia que tenemos que mirar hoy como competidor es a Brasil, teniendo en cuenta la dependencia de China y la participación que tiene Brasil hoy en China como proveedor de carne. Sí, naturalmente Brasil es una referencia ineludible. Brasil tiene una cuestión que es bien distinta a nosotros. Para Brasil, la exportación es un mercado complementario. Es decir, lo fundamental es el mercado interno, 80%, 85%, depende. Entonces, lo que sucede dentro de Brasil es lo fundamental. Entonces, si ellos tienen que colocar una exportación porque circunstancialmente quedaron, digamos, atorados de carne, etcétera, bueno, la van a mandar y la van a colocar en China, y en el momento que entra a Brasil, es cierto, presionan los precios a la baja si tienen que colocar. Para Uruguay es lo inverso, es decir, nosotros vivimos de la exportación, entonces nuestra estrategia, nuestro mercado interno no nos puede absorber mucho, y por eso cuando nos mueve un poquito el número de la exportación, enseguida para nosotros es un gran problema para nuestras empresas. No así para las empresas brasileras, donde lo que les importa es que el mercado interno. Entonces, aprender a trabajar con Brasil es importante, y sobre todo en el momento que Brasil viene estoqueado y viene amenazando con salir, nosotros deberíamos ser contracíclicos en ese sentido, contra brasileros, ir en el sentido contrario que está yendo Brasil. Entonces, nuestra inteligencia comercial es saber qué va a hacer Brasil en el próximo trimestre, en el próximo semestre, adelantarnos y tratar de ir un poco contra ese movimiento. Ahora, hay un margen del cual uno no se puede escapar, ¿no? Claro. ¿Y cómo juega el TLC anunciado de Uruguay, si se concretara el TLC con China? ¿Cómo pensás que juegue a pesar de toda esta situación que estás manejando? Yo creo que el TLC con China, siempre los TLC es una cosa compleja, y en realidad lo que te da son tranquilidades de largo plazo, ¿no? Yo creo que en el corto plazo nuestra dinámica de colocación en China no va a cambiar, más carnes no le podemos vender que esta. En realidad estamos diciendo capaz que hay que diversificar, así que uno pensaría, le vendemos lo mismo o menos a pesar de tener un TLC. Segundo, la rebaja de aranceles. Los aranceles de China no son extraordinariamente altos, son 12%. En el mundo de la carne eso no es tan alto, y a veces China baja los aranceles un poco hasta el 9%, o no lo baja necesariamente a cero. Es decir, no es tanto eso lo que me interesa. Lo que me interesa sí es darle la señal a China de nosotros en el largo plazo somos parte de tu seguridad alimentaria. Bien. Es decir, el mensaje con China es: nosotros tenemos relaciones comerciales estables y para siempre, independientemente de cualquier otra alternativa. Y los chinos en eso, que son de mirar largo, en sus planes quinquenales, y observan mucho las señales de los países, lo valoran eso. Que uno consistentemente le diga: yo quiero hacer negocio contigo. ¿No? Entonces, a mí esa tranquilidad siempre es importante, pero en el caso de China más, porque en China las empresas privadas miran mucho lo que hace el gobierno, mucho más de lo que es en Uruguay. ¿Tienen otra opción? No. No, y justamente ahí está el enigma, digamos, y la diferencia de cómo se ven. Quizás sea más importante para los agentes comerciales y económicos de China la señal que implica decir:
Uruguay es un país estable, confiable y sólido comercialmente, que para nosotros mismos, que muchas veces los privados tienen otra autonomía respecto a lo que hace el gobierno y dicen, bueno, perfecto el TLC con China, pero yo en realidad voy a exportar a otro lado. Pablo, ¿y cómo te imaginás la estrategia para que Uruguay se posicione en nichos dentro del mercado de China de alto valor? Es bien interesante, ¿no? Porque históricamente el Peñarol Nacional de las marcas de carne, ¿no? El Hereford Angus, ¿de quién nos queríamos diferenciar nosotros? Era de Argentina. Porque Argentina era la marca fuerte en el mundo. Argentina era la marca fuerte en el mundo en todo el siglo XX, o bueno, buena parte, hasta que pasó lo que pasó en Argentina. El mercado mundial eran 2 millones de toneladas, de los cuales Argentina era 1 millón de toneladas, el 50% de carne Angus de animales jóvenes. Construir y colocados en Inglaterra. Construir una imagen de marca carne argentina fue relativamente, no digo fácil, pero viable para Argentina. Ahora, cuando nosotros llegamos como segunda opción de Argentina siempre hasta la cuota 481, que ustedes han analizado muy bien en estos programas, el cambio que significó. Recuerdo preguntas tuyas, Pablo, de estructuralmente la 481 nos cambió la vida. Ahora, cuando vamos a Asia, la 481 nosotros llegamos primero y nos posicionamos muy bien en la 481 también como valor de marca. Cuando vamos a Asia, nosotros llegamos primero y mejor que el resto. Es decir, en Asia, nuestra batalla es con Australia. También se dijo acá. Lo dijo Ferresen hablando de esa lucha de posicionamiento con Australia. Entonces, lo que estamos haciendo desde el INAC es, aparte de tener una estrategia nacional, observar qué hacen nuestros competidores por mercado. Australia es una referencia permanente en China. Perdona, sí. No, distinta situación es el acuerdo transpacífico. No sé si vas por ahí, que ya es otra cosa porque ya asumís o adoptás un tratado del más breve plazo, en año y medio, 2 años. Y que te mejora en Japón, que te mejora en Corea. Y te posiciona con otros mercados. Sí, el transpacífico es bien interesante porque primero es un tratado de suscripción, es decir, esto es el paquete, usted quiere, firme acá, estas son las condiciones. Para un país como Uruguay, que nos cuesta, no tenemos una tradición de grandes equipos negociadores, nos facilita mucho las cosas. Tiene un par de aspectos sensibles a tratar, pero es relativamente simple. Segundo, ya ha habido toda una disciplina de concesiones, etcétera, todo un trabajo, y los miembros actuales y los que están candidatos a ingresar son sumamente interesantes, ¿no? Se habló de Japón, el futuro ingreso de Corea, Gran Bretaña. Es decir, en términos de diversificación respecto a China, el Transpacífico a nosotros en INAC nos parece una alternativa, y todo el sector, ¿no? Cuando digo el INAC, hablo también de la junta donde están los industriales y ganaderos, donde todos estos temas se trabajan desde el punto de vista de la estrategia. Es una alternativa fantástica para la carne y yo creo que para el país. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando con el doctor Pablo Caputi, a quien hablemos de agro en Canal 10. El precio de los lácteos mostró una nueva suba en la segunda licitación de noviembre de la neozelandesa láctea Fonterra. El índice promedio para todos los lácteos aumentó 2.4%, cerrando a $3.623 por tonelada. Respecto a la leche en polvo entera, el principal producto de exportación de Uruguay, los contratos a futuro manejaron un precio de $3.397 por tonelada, lo cual indica un incremento de 3.1%. Con Zambrano mantenemos viva la tradición. Nuevo concurso fotográfico. ¿Qué buscamos? Representar el espíritu de nuestra labor. El campo, sus paisajes, sus animales, toros, vacas, caballos, ovejas, ganado general, todas las razas. Los paisajes y el trabajo de campo. Mostremos juntos el campo, las tradiciones y su grandeza. Consúltenos www.zambrano.com.uy. Pero ningún error, Agustín, la foto no miente. ¿Cómo que no somos? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Agustín soy yo? ¿Me confundiste? Bueno, me parece que soy tu invitado toda la noche. Vinos Rosés.
y ya no hay más secretos. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Ormando y compañía, agronegocios desde Florida para todo el país. Exportación de ganado en pie, embarques a frigoríficos, tasaciones, negocios particulares, ventas y arrendamientos de campos. Además, somos representantes para Uruguay de Granval. Estamos en Ruta 5, kilómetro 98500. Contáctenos a través del 4353-4653 o 091-886-952. Síganos también en nuestras redes sociales. Ormando y compañía. Sembramos verdad y cosechamos confianza. Trabajar con el líder siempre es negocio. En Marfrig contamos con 4 plantas frigoríficas y el mayor feedlot del país. Somos el principal referente en el mercado cárnico uruguayo. Con una nueva inversión de más de $50 millones, seguimos en el camino del crecimiento, la innovación y el desarrollo de las mejores herramientas y programas para crecer juntos. Contáctese con nosotros e infórmese sobre el mejor negocio para usted. Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para. El campo no para. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permita estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Más remates, mejores negocios. Esta primavera, el mejor precio para su ganado está en Plaza Rural. El remate 258 de los días 22 y 23 de noviembre con Plaza Bradford. Plaza Rural, primera pantalla ganadera en ser neutral en carbono. Presenta Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Tercer bloque de este Hablemos de Agro acá en Canal 10, el canal uruguayo. Estamos con el doctor Pablo Caputi. Si decimos Pablo Caputi, decimos novillo tipo, son prácticamente sinónimos. Pero de eso vamos a hablar en el bloque que viene, si les parece bien. Exactamente, Pablo. Decías recién la importancia de la 481 para la ganadería, lo que cambió. ¿Qué opinión tenés, Pablo, de modificar el protocolo de Hilton, que hoy es exclusivamente a pasto, incluir la posibilidad de que esté también el grano? ¿Puede generar una dinámica y una oportunidad a la cadena o puede perjudicar lo que es el mercado de spot del novillo general? Esa es una pregunta siempre interesante, porque durante años yo dije que este país era Hilton dependiente y Hilton son solamente 6.300 toneladas. Y cuando nos dieron la oportunidad de la 481, que era una cuota sin arancel, la Hilton tiene 20%, donde se colocaban prácticamente todos los cortes, excepto garrón y brazuelo. La Hilton en general solo ramp and loin. Un sistema que daba un forward, un precio hacia adelante, la Hilton no. Es decir, nosotros colocamos 12.000 toneladas. Es decir, muy rápidamente nadie habló más de la Hilton. Entonces, cuando nosotros volvemos a hablar de la Hilton, es que se nos achica la agenda. Y nos lleva a la atención, porque atrás de esa cuestión está la pregunta de que los ganaderos a pasto piensan que esa cuota tiene más que ver con ellos, y cuando nosotros ponemos el grano, el feedlot o el confinamiento es un negocio que muy bien lo hacen los industriales también, porque es un negocio industrial, a pesar de que en su lógica, ¿no? Es un producto estándar, que es lo que al industrial le gusta, que todo el ganado sea una tabla, yo sé lo que entra, yo sé lo que sale, tengo los precios, es decir, tiene un componente financiero muy alto, tiene 3 o 4 características que un industrial se siente identificado y dice, esto es lo mío, puedo hacerlo. En cambio, a pasto no, tenés que ser ganadero. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, a mí me da un poco de pena, porque volvemos
hacia donde está la tensión entre ganaderos e industriales, y toda mi vida me he tratado de distender y de acordar. Pero me podés contestar si estás en una línea de decir, creo que no cambiaría para la ganadería, o sí afectaría a la ganadería modificar el protocolo Hilton. Yo creo que ese es un tema más político, y yo acá estoy también, tengo que cuidar que es la palabra del INAC la que está en juego, y ese es un tema que está en la junta del INAC seguido, y yo sería un poco presuntuoso de mi parte ponerme por encima de lo que la Junta no ha logrado acordar, ¿no? Para nosotros, lo que los técnicos del INAC, lo que la Junta acuerde es lo correcto, y me consta que para los ganaderos o ciertos ganaderos modificar el protocolo no está bien. Alguna industria lo ha planteado con mucha claridad, y ahí también hay un tema con los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, que son quienes negociaron este protocolo. Es decir, es un tema que tiene una extrema complejidad para una cuestión que para mí es relativamente pequeña desde el punto de vista comercial, porque son, insisto, 6.000 toneladas, no es peso canal, serían 10.000 toneladas equivalente peso canal, y yo empecé diciendo el orgullo que tengo como país de decir, yo exporto más de 500.000 toneladas. Entonces, que el país se me tranque por 10.000 toneladas de discusión, cuando yo tengo otras 490.000 o más de 500.000 colocadas, es esa cosa que me da un poco de sentimientos encontrados. Y con un bloque como la Unión Europea, que también las negociaciones no han sido fáciles, las negociaciones intrabloques, incluso que hasta ahora están sin dilucidarse, y más con este cambio. Nosotros ahí tenemos una paradoja con Europa, ¿no? Nosotros venimos, ¿no? Yo soy medio italiano, medio español, como muchos de los que nos están viendo, es decir, nos sentimos identificados culturalmente. Nuestros ancestros están ahí, algunos muy cerca. Entonces, culturalmente nos identificamos con Europa, pero la verdad es que Europa no nos precisa. Esa es la verdad. Y el comercio se hace de gente que se precisa, no de gente que se quiere. Yo los quiero muchísimo a los europeos, y ellos me quieren muchísimo a mí, pero no me precisan. Y los asiáticos no me conocen, ni me quieren, pero me precisan. Y el que precisa los alimentos rápidamente hace comercio, y el que no precisa conversa durante 30 años, como con Europa. Pero podríamos estar hablando de otras cosas con Europa mucho más interesantes. ¿Y cómo ves hoy la relación productor-industria? Bárbaro. Si yo faeno 2.600.000 cabezas, quiere decir que hay miles de personas que se han puesto de acuerdo para que eso pase, ¿no? Entonces yo lo veo muy bien desde el punto de vista de la faena y del resultado. Ahora, si la pregunta es, ¿conoces algún país del mundo donde tú hayas estado, donde los ganaderos te digan qué buena gente son los industriales, qué bien, cuánto me pagan, ojalá me pagaran menos, o viceversa, ¿no? Que industrial que diga, no, realmente los ganaderos siempre me mandan la mercadería que yo preciso, de la forma, tengo unas ganas de pagarle más que no sabés? En realidad yo estoy por conocer ese país todavía. Bueno, en el primer semestre no hubo ninguna polémica con el la precio industria que se valía. no estaba muy conforme, decía, con el precio que pagaba. Es que es razonable, porque esta es una industria de pequeños márgenes, entonces, y de mucho volumen. Entonces, cuando uno se mueve de ese número tan justo, rápidamente pasan cosas, ¿no? Y hablando ¿Hay cadena para vos? Esta es una dedicatoria para el expresidente del INAC, Alfredo Frati, que espero que nos esté viendo, quien hizo una larga prédica de eso en sus 2 administraciones. Yo me acuerdo de la primera vez que iba a presentar, creo que un congreso de la Federación Rural, por el INAC, recién asumido Frati, y yo debuté con una presentación que decía desafíos para la cadena cárnica, y Alfredo vino desde el fondo a decirme, vengo diciendo que no hay cadena. Le digo, bueno, para los que estamos en economía, cadena en el sentido sajón es una forma de referirse a un proceso largo. ¿Qué visión tenés cómo ha operado la exportación de ganado en pie? ¿Cómo la definís? ¿Es imprescindible para la ganadería uruguaya? ¿Ha sido un motor que ha puesto una base de precios? ¿Cómo la ves vos? Yo lo veo como, algunos dirían, un mal necesario, esto, lo otro. Primero, yo tengo una formación económica liberal. Como economista soy de la escuela liberal, es decir, cada vez que hay un obstáculo, una restricción, yo lo miro con mucho cuidado para ver si es necesaria esa regulación. Es decir, yo empiezo
porque no es necesaria la regulación y vamos poniendo de a pocas y de a una, y no desde la otra punta, de todas las regulaciones son necesarias y vamos sacando. Entonces, primero creo en eso, creo que fue un desafío tremendo soportar esos principios cuando estábamos exportando 400.000 cabezas por año. Es decir, porque Turquía razonablemente distorsionaba todo el comercio mundial de exportación en pie, que era lo que no me gustaba a mí. Es decir, no es tanto la exportación en pie, era que un mercado muy distorsionado llevara la voz cantante, ¿no? Entonces creo que si pasamos aquel momento, bueno, ahora creo que para siempre el país demostró que la exportación en pie tiene que quedar abierto, que siempre va a haber un piso allí para el criador y una señal de largo plazo. Entonces creo que está bien como una alternativa más. Pablo, hacemos una breve pausa y ya continuamos conversando aquí en esta mañana de domingo en Canal 10 con el doctor Pablo Caputi. Nuevo concurso fotográfico. Mostremos juntos el campo, las tradiciones y su grandeza. www.zambrano.com.uy. Muy buenos días, Pablo, Martín. Un abrazo desde Dolores. Los buenos días también para Pablo Caputi, el invitado del día de hoy en Hablemos de Agro, para comentarles que el martes pasado en la ciudad de Dolores, más precisamente en el paraje La Concordia, se llevó adelante por parte de la Asociación Agropecuaria de Dolores la segunda inauguración de la cosecha del trigo. Fue un momento propicio para recibir en La Concordia al presidente de la República, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, demás autoridades del gobierno, municipales y nacionales, y un nutrido grupo de productores de todo el país que nos acompañaron en un evento que para nuestra institución marca un hito muy importante, dado que nos da la posibilidad de reunirnos en ese icónico lugar de la producción agrícola del Uruguay como es La Concordia, y además recibir a demás productores en esa zona para mostrar las bondades del suelo y particularmente de este importante cultivo que es el responsable de poner el pan en la mesa de cada uno de los uruguayos. Hicimos los planteos gremiales correspondientes. Ustedes saben que la Agropecuaria de Dolores está llevando adelante una nutrida agenda gremial, siendo una gremial no de quejas, sino de propuestas y aportes, cosa que así le hicimos llevar adelante al presidente y al ministro en una reunión previa que tuvimos antes de la inauguración de la cosecha, donde los temas más importantes fueron la apertura de mercados, sin duda algo importante para nuestro país, dado la capacidad de producción que tenemos y el volumen demográfico. Nosotros somos un país que cada vez que producimos tenemos que mirar hacia afuera. La necesidad imperiosa de tener seguros agrícolas robustos que realmente protejan la producción nacional, porque la caída del productor en realidad muchas veces implica la caída de toda la cadena, y otros temas vinculados al medio ambiente, ya que el ministro venía de la reunión de la COP y nos pareció importante hacer los planteos correspondientes, y algún pedido de logística puntual del puente sobre el río San Salvador, que es un pasaje importante de toda la cosecha. Así que bueno, fue para nosotros una instancia muy importante desde el punto de vista de la gremial que queríamos compartir con todos ustedes. Que tengan muy buen domingo y seguimos en contacto. Un abrazo. Con Zambrano mantenemos viva la tradición. Nuevo concurso fotográfico. ¿Qué buscamos? Representar el espíritu de nuestra labor, el campo, sus paisajes, sus animales, toros, vacas, caballos, ovejas, ganado general, todas las razas, los paisajes y el trabajo de campo. Mostremos juntos el campo, las tradiciones y su grandeza. Consúltenos www.zambrano.com.uy. Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para.
por la torre. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permita estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Pero ningún error, Agustín, la foto no miente. ¿Cómo que no somos? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Agustín soy yo? ¿Me confundiste? Bueno, me parece que soy tu invitado toda la noche. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Ormando y compañía, agronegocios desde Florida para todo el país. Exportación de ganado en pie, embarques a frigoríficos, tasaciones, negocios particulares, ventas y arrendamientos de campos. Además, somos representantes para Uruguay de Granval. Estamos en Ruta 5, kilómetro 98500. Contáctenos a través del 4353-4653 o 091-886-952. Síganos también en nuestras redes sociales. Ormando y compañía. Sembramos verdad y cosechamos confianza. Más remates, mejores negocios. Esta primavera, el mejor precio para su ganado está en Plaza Rural. El remate 258 de los días 22 y 23 de noviembre con Plaza Bradford. Plaza Rural, primera pantalla ganadera en ser neutral en carbono. Presenta Pantalla Uruguay. Todo ganado. Continuamos, amigos, en Hablemos de Agro. Comenzamos el cuarto bloque del programa. Estamos con el... ¿Se siente cómodo? ¿Cómo viene? Sí, creí que iba a doler, pero no. Bueno, vamos a seguir, hay muchos temas. Pero ahora, no terminó todavía. No terminó, nos queda el cuarto bloque que lo comenzamos ahora y el quinto, o sea que todavía hay un rato más para seguir conversando. Vamos a hablar ahora un ratito del novicio tipo, pero tenemos una pregunta de alguien vinculado al negocio cárnico que vamos a compartir a continuación, Pablo, si le parece. Perfecto. Vamos. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, mira, aprovechando la oportunidad y sé que lo tenés a Pablo Caputi de una visión de largo plazo muy precisa, preguntarle cómo está viendo, digamos, esta nueva enmienda que ha hecho el Parlamento Europeo respecto de exigir productos básicos como carne y cuero, digamos, que nos compete a nosotros, libre de deforestación. ¿Cómo cree que va a impactar? ¿Cómo se prepara o cómo visualiza Uruguay dando respuesta? Y sobre todo, si imagina que esto puede ser tomado como una política espejo por otros mercados. Es un tema que nos preocupa y sobre que me gustaría tener la opinión de él. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, ahí lo teníamos a Víctor Tonelli. Bueno, un prócer, ¿no? Un prócer de la Argentina que lo único que lamenta es que no sea presidente de la República. Lo digo con total tranquilidad, ¿no? Como Argentina tiene personas tan fantásticas, a la que yo admiro en todos los órdenes, ¿no? Muchísimo. Podría hacer una lista de 100 argentinos de los que admiro realmente, y cómo tienen gente como Víctor, de lo cual hemos aprendido tanto y sigue compartiendo con generosidad. Así que le mando un abrazo también, porque el tema sostenibilidad, justo hablamos del tema de Europa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan de Europa, ¿no? Ellos nos quieren, pero no nos precisan. Y es cierto, están poniendo estándares fuertes de sostenibilidad. Entonces nosotros hacemos desde el INAC la siguiente estrategia. El mes pasado, en octubre, teníamos uno de nuestros técnicos más importantes, Gianni Motta, que es el jefe de innovación, hablando de igual a igual con los irlandeses, con los ingleses. O sea, ¿qué está pasando ahí? En un encuentro de sostenibilidad de distintos proyectos. Estuvo en la Universidad de Oxford hablando con Miles Allen, que es el que realiza los cálculos para Naciones Unidas de los modelos estos que dicen que la temperatura va a subir 1,5 grados. Es decir, nosotros lo que hacemos con Europa es, vamos al encuentro de Europa sabiendo que ellos no nos van a comprar. No nos van a comprar y nos van a poner barreras cada vez más altas. Y ahí es distinta la reacción, Víctor, para Argentina o para Brasil que para Uruguay. Este juego de que nos van de salto alto, digamos, que nos ponen una pérdida cada vez más alta, Uruguay lo va superando siempre, digamos. ¿Es por la credibilidad? Porque somos un país
no pequeño sino despoblado, pero relativamente simple de controlar. Entonces, a nosotros, a los uruguayos, lo que nos va bien es en el promedio o en los totales, no nos va bien en los extremos. Es decir, cuando hay algo que requiera todos adentro del barco, Uruguay gana. En lo que sea todos. El promedio de expectativa de vida, alfabetización, o sea, donde juega la celeste toda junta. Eso, decir toda Argentina es difícil, todo Brasil es difícil. Brasil sí que es grande y es inmanejable. Entonces, ¿puede Uruguay dar respuesta a la deforestación y controlar cada hectárea, cada metro cuadrado, cada píxel? Sí, absolutamente. Porque Uruguay es manejable de ese punto de vista. Ya para Brasil es más difícil. Nosotros tenemos una ley de forestación, tenemos ahora la preservación del bosque nativo, es decir, tenemos posibilidades de intensificar la producción sin recurrir a ese bosque nativo, sino conservándolo. Tenemos tierras aptas para forestación, la ganadería puede darse en menos superficie. Es decir, yo creo que ahí podría dar una respuesta egoísta y de decir, Uruguay no tiene problema, pero creo que no le hace justicia al rol histórico de Uruguay en América Latina. Nosotros tenemos que ser una esperanza para América Latina. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener una posición común, como tuvimos ahora en la COP27, donde el ministro de Ganadería de Uruguay presentó una visión que no era solo la de Uruguay, sino que intentaba hacer la de América Latina como gran productor de alimentos. Entonces, cuidar el ambiente sí, pero usar las barreras ambientales para trabar el comercio, no. Entonces, Europa sí puede hacerlo, sobre todo los países nórdicos. No creo que lo hagan los países que realmente precisan alimentos, que son los del sudeste asiático, así el día de mañana África y otros. Es decir, ahí va a haber bastante para conversar. Pablo, pasemos al novillo tipo, que lo había adelantado recién tu tocayo, Pablo. ¿Cómo surge el novillo tipo? El novillo tipo en realidad nace desde el pueblo. Siempre, por ejemplo, la oficina del ministerio, la UPIPA, llevaba ya en la década del 90 unos índices de cómo iban las relaciones. Y había otros cálculos ya en la administración del INAC del 2000 al 2004. Yo recuerdo que Virginia Guardia, Guillermo Pigurina, había otras personas que habían hecho un poco un cálculo de desarmar un novillo, ver cuánto pesaba. Solo que en aquel momento era un poco apresurado, no estaban dadas las condiciones para ponerlo en la cancha, ¿no? Y cuando yo ingresé en el INAC en el 2006, simplemente lo que dije es, bueno, hay que ponerlo esto, hay que simplificarlo. Nobleza Obliga, Alfredo Frati tuvo mucho que ver en eso, en el sentido de decir, hay que darle un soporte a esto. Y bueno, al inicio quedaba alguna duda. Yo quería publicar un índice, porque como soy economista quería publicar un índice de base 100. Frati dijo, la gente no lo va a entender eso, mejor poner el peso del novillo nomás, 480 kilos. Y se hizo el cálculo y se publicó. Yo creo que el gran mérito es el haberlo publicado. ¿Cuál era mi intención en ese momento? Es cierto que en ese momento la industria no lo recibió de la mejor manera. Yo estaba convencidísimo de que iba a ser lo mejor para las dos partes, pero particularmente para la industria. Porque los productores a veces se imaginan que le entregan un ganado por $1.000 o $1.500 y que el industrial lo desarme y lo vende al doble. No. Nosotros lo que le queríamos mostrar es que el margen industrial realmente es estrecho, y por eso un industrial es obsesivo con el tema precio de la hacienda. Porque industrial que se descuida y paga un 5% más de lo que puede, desaparece. Y 80% del costo de la industria es la hacienda. Es la hacienda. Entonces nosotros teníamos varias intenciones. Teníamos como 3 objetivos. El primero, mostrarle a los gobernantes y a la sociedad que esta es nuestra industria automotriz. Hoy en día un novillo de 510 kilos genera $1.800 y los de punta superan los $2.000. Es una cosa de respeto, un producto que uno lo tiene en el campo y dicen, ahí van $2.000. Ferrés decía acá una cosa interesantísima del engorde de los 200 días, en algunos programas atrás.
decía, hay una dimensión de riesgo en los 200 días. Si ese animal a mí se me muere, estoy perdiendo $2.000. Yo me pregunto, ¿quién puede libremente decir perdí $2.000 y no me pesa en el bolsillo? Entonces, la primera intención fue decirle a la sociedad, esta es nuestra industria automotriz. La segunda, mostrar a todas las partes con transparencia, este es el negocio y así funciona, y que después las discusiones fueran informadas. Creo que el gran mérito fue ese. En realidad había muchos precursores técnicos que habían trabajado esto. Brillante. Sí. Pero se nos termina el tiempo y hablando de tiempo. Está José María. Vamos a compartir el informe del tiempo. Perfecto. Y ya encaramos el último bloque con el doctor Pablo Caputi. Presenta Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios, presente en más de 40 países. Microsules es trabajo uruguayo. ¿Qué tal, Martín, Pablo? Buenos días. Un saludo muy grande a la audiencia y por supuesto a los invitados en el piso. ¿Andan bien? Bueno, tenemos un domingo inestable, empieza a mejorar el tiempo ahora las próximas horas por el suroeste, debido al avance de un frente frío que va a traer un alivio porque realmente ha sido una semana muy caliente en cuanto a las temperaturas. Ya lo habíamos analizado el domingo pasado que vamos a tener una semana de verano, así que bueno, mejorando el tiempo las próximas horas por el suroeste con el avance de un frente frío que va a traer lluvias, algunas tormentas que con el correr de este domingo se van a ir desplazando hacia el resto del país. Todavía va a ser calor hasta el mediodía o la tarde dependiendo de la hora que pase el frente. Una vez que rote al sur, la temperatura baja y mañana todavía inestable, todavía hasta el mediodía en algunas zonas del país, sobre todo en el este y en el sur. Luego va a ir mejorando también el resto del país mañana lunes. Vamos a tener, como decíamos, un marcado descenso de temperatura. Mañana máxima no va a superar los 21 grados en el sur y este, 22 a 24 en el centro y norte. ¿Cuánto podría llover? Bueno, los promedios indican que para hoy los pronósticos de lluvia están entre 5 y 10 milímetros, promedio país, y mañana en la madrugada podría tener el este del país algunos milímetros más importantes. Ahí en esa zona del este podría acumular entre 15 y 30 milímetros en la madrugada próxima. Martes en adelante ya el tiempo vuelve a estabilizarse y les comento que prácticamente ya no se observa lluvia hasta prácticamente fines de mes, así que bueno, a partir del martes 22 nuevamente por varios días se establece nuevamente una ventana de mucha estabilidad, predominio del sol y temperatura que ya a partir del miércoles 23, jueves 24 de la semana que viene prometen tener nuevamente un fuerte aumento de las mismas. Así que bueno, bienvenida la lluvia hoy, parte mañana y después ya va a comenzar a mejorar. Les mando un abrazo grande, hasta el domingo próximo. Con Zambrano mantenemos viva la tradición. Nuevo concurso fotográfico. ¿Qué buscamos? Representar el espíritu de nuestra labor, el campo, sus paisajes, sus animales, toros, vacas, caballos, ovejas, ganado general, todas las razas, los paisajes y el trabajo de campo. Mostremos juntos el campo, las tradiciones y su grandeza. Consúltenos www.zambrano.com.uy. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto? Llega este 24 y 25 de noviembre a Pantalla Uruguay, el remate 249 y una nueva ganadera Hereford. Inscriba ahora su ganado, ya estamos certificando. Recuerde, con Premartillo solicita su adelanto de manera ágil y rápida. Sabe que está todo ganado cuando remata Pantalla Uruguay. Pantalla Uruguay, todo ganado.
amanece y los encuentra, codo a codo en la tarea, por los sueños compartidos que aún nos quedan por cumplir, trabajando con confianza, forjaremos la esperanza, siempre juntos paso a paso construyendo el porvenir. Somos gente de trabajo, compromiso que nos une, conquistando la confianza, calidad, calidad. Laboratorios Microzules. La confianza se conquista con calidad certificada. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Ay, el campo. Qué tranquilidad, ¿no? Pero así de tranquilo como lo ves, el campo no para. El campo no para. Por eso la gente de campo necesita una solución integral que les permita estar tranquilos, así como los ves. Mega Agro brinda una solución 360 en todas las áreas y etapas del trabajo de campo. Mega Agro, excelencia al servicio de su negocio. Más remates, mejores negocios. Esta primavera, el mejor precio para su ganado está en Plaza Rural. El remate 258 de los días 22 y 23 de noviembre con Plaza Bradford. Plaza Rural, primera pantalla ganadera en ser neutral en carbono. Presenta Plaza Rural, líder de remates de ganado por pantalla en Uruguay. Este domingo en el suplemento Rurales, una vida contando historias y ahora conocemos la suya. ¿Quién es el serrano? Se creó un movimiento de científicos en el mundo que intenta derribar el discurso anticarnes basándose en la ciencia. Segunda inauguración de la cosecha de trigo en Dolores, palabra de las autoridades y repercusiones de la zafra de invierno. Columna de Nicolás Lucich, Rafael Tardáguila y Mercedes Gómez. Resultado de la expoventa Hereford en Florida. Números con letras en indicadores y más. Este domingo en el suplemento Rurales, con el país en todo el país. Bueno, ahí estaban los titulares de Rurales el País de hoy. Se nos fue volando el tiempo, Pablo, ¿no? Estaba previsto. Estaba previsto. Doctor Pablo Caputi. Pablo Caputi, que es de la generación del 64, a la cual integro orgullosamente, pero que además, Pablo, como catedrático de agronegocios de la ORT, ¿qué mensaje le das a las nuevas generaciones, para gente como nosotros, casi 60 años? ¿Cómo se puede transmitir esperanza y lo que viene para adelante? Yo creo que ahí está una de las claves del Uruguay. Uno en economía te enseñan a cuidar los recursos escasos, ¿no? La economía es la ciencia que busca la asignación de medios escasos entre fines alternativos, es una definición de libro. Y uno se pregunta, ¿cuál es lo escaso en Uruguay? Lo escaso son los jóvenes. Y nosotros deberíamos cuidar los jóvenes como si fuera oro. Pero cuidarlo quiere decir darle oportunidades relevantes. Y los que somos más veteranos, los que somos del 64, ir dando un espacio a que la gente joven ocupe los lugares de liderazgo y de protagonismo, lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos un lugar interesante. Cuando más grande y más rica se hace la sociedad, uno pasa a jugar otros roles. En el 64 se publicó un libro que a mí me llamó la atención, que se llamaba Cuando China despierte. Refiere una frase de Napoleón, que cuando Napoleón lo miró dijo: cuando China despierte, el mundo temblará. Y eso lo dijo en la época de Napoleón, en 1800. Y ahora este año que China alcanzó a Estados Unidos en el PBI mundial, son de la misma riqueza a paridad de poder de compra que se llama en economía, uno siente que el mundo está temblando, ¿no? Porque China finalmente despertó claramente como esperó Napoleón y pasaron 200 años. A veces a uno le toca, y yo digo, no tener 20 años de vuelta, ¿no? No tener 20 años de vuelta para tener una vida profesional
en este momento, ¿no? Entonces creo que los desafíos para la gente joven son fascinantes. Lo que yo les recomiendo es no dejen pasar la vida, agárrense ya. No puede ser que nosotros seamos los que estemos interpretando lo que pasa. Tienen que ser ellos y respaldándose a nosotros, ¿no? Así que así como Catón el sabio siempre decía eso en Roma, Cartago delenda est, hay que destruir Cartago, que era su problema. Yo siempre digo paso a los millennials, así que este país finalmente le dé paso a los millennials y que tomen el control. Pablo, se nos fue el tiempo. Y en breve vamos a leer publicaciones de Pablo Caputi, que es una asignatura pendiente del escritor que lleva adentro, que como vemos tiene una cultura general impresionante. Pablo, te queremos agradecer. Bueno, como lo comentamos habitualmente, el presente de Tranquera. Voy a intentar abrirlo. Robert, Lucía, Diego, para cuando esté seguramente en INAC, leyendo algún libro, preparando algún trabajo, alguna tarea. Mateando. Viajando. El mate es una excelente compañía. Yo tengo la fortuna, en el final de mi carrera, de haber armado una gerencia con gente joven. Yo siempre dije, yo solo trabajo con gente joven. Toda la vida me di el gran lujo. Para mí ha sido un lujo tremendo, por lo que aprendo con ellos y sobre todo por lo que me cargan de energía, ¿no? Y los voy a nombrar por uno, se llaman en este momento, han sido otros en otros tiempos, se llaman Inés Invernizzi, Gianni Motta, Virginia Hernández, Ignacio Di Pascua y Gastón Bergen, que me distinguen en el final de mi carrera, dándome sobre todo energía y obligándome a pulsear, porque los jóvenes también nos obligan a estar siempre activos, porque no es solo el tema de las novedades, uno siempre quiere demostrarle, primero que tiene algo para enseñarles, pero también que entiende las cosas, y yo siempre le digo, bueno, pulsemos hoy, pulsemos mañana, y eso me parece que es un buen rol que los veteranos tenían, así que voy a compartir un mate con ellos. Perfecto. Pablo, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un gustazo. Martín, nosotros nos reencontramos el domingo próximo en Canal 10, el canal uruguayo.